Muy bien. Pues nada, como habíamos comentado al comienzo de la jornada de hoy, el profesor José María Villarón, que es el director médico. ¿Tiene un PowerPoint? Sí. Hay que enviárselo. Pero la puede usar él. Vale. Listo. Bueno, sí, se lo enviamos. Luego se lo enviamos. Que si lo ponen por el no ven la imagen, ¿no? ¿O cómo es? No, ellos, es que si el doctor tiene ahora mismo una presentación, se la envía por correo a ellos. O sea, tendría que enviar por el correo. Para que la puedan ver. Sí. Bueno, el profesor José María Villarón, Daniel Aude, que es el que está coordinando desde la Universidad de Carabobo. Hola, Daniel. Muy bueno. El correo a donde puedes enviarlo más con mayor eficiencia es jmasunción@gmail.com. JM de José Miguel, jmasunción@gmail.com. Y bueno, un placer para nosotros tenerlo del otro lado del Atlántico, pero muy cercano por televisión. Y como podrá ver, tenemos un auditorio bien selecto, con personalidades de nuestra academia de fútbol de la universidad, con expertos en el área de educación física y deporte, y una serie de entrenadores que hacen vida en otros deportes en nuestra institución, que están muy motivados en escuchar este quinto simposio conversando sobre la salud y el bienestar físico. Mientras que las condiciones técnicas las logramos aquí y enviamos los correos necesarios, bueno, queda en la palabra Jesús. Sí, si te parece voy a presentar a José María Villarón. Es un poco de esas personas que a veces es difícil presentar por la diversidad, ¿no? Pero para mí es un compañero porque es médico, compañero que hemos estudiado juntos, y luego además una persona de referencia, ¿no? Porque él, una vez que terminó los estudios aquí en España, se fue a Estados Unidos marcando un poco una línea pionera, ¿no? de estudios en Estados Unidos sobre todo el tema de la medicina y el deporte, ¿no? Y en España ya desde hace unos cuantos años él está en la dirección médica de uno de los equipos más relevantes de España, que es el Atlético de Madrid, que el año pasado pues ganó la Liga, estuvo en la final de la Champions, en fin, es un equipo muy relevante, ¿no? Y para mí lo más interesante es el estilo de vida, ¿no? Porque tiene un estilo de vida capaz de sacar lo mejor de sus deportistas, ¿no? Y capaz de sacar lo mejor de sus pacientes, que son pacientes en muchos casos politraumatizados, y sacar lo mejor de las personas que tienen alrededor, ¿no? Entonces estamos enmarcando mucho este encuentro de universidad saludable dentro del estilo de vida, y a mí un poco una cosa que me gusta mucho de José María es ese estilo de vida, ¿no? De ir afrontando las cosas de la mejor manera posible, a pesar de muchas veces la complejidad, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar con él, con algunos de los jugadores del primer equipo, como le llaman ellos, y a veces la exigencia mediática que hay porque una de estas personas esté participando en un evento, y la responsabilidad médica de saber parar a esa persona para que no participe, es un equilibrio que muchas veces hace falta tener mucho temple, ¿no? Para que las circunstancias no puedan con tu opinión profesional, ¿no? Y por otro lado, cuando le ofrecí la posibilidad de formar parte de este simposio, a pesar de ese estilo de vida que estaba diciendo tan complejo, pues él estaba encantado, ¿no? Por compartir con nosotros conocimientos y sobre todo una cosa tan importante como es la experiencia, ¿no? Él lleva trabajando en un equipo de máximo nivel de exigencia desde el siglo pasado, ¿no? ¿Desde qué año estás en el Atlético? Llevo 20 temporadas. 20 temporadas. Estamos hablando, por lo tanto, de un clásico muy singular, ¿no? O sea, un médico que lleva 20 temporadas en un equipo, no sé si incluso estuviste cuando bajó a segunda, ¿no? Que es una especie de desastre nacional, pero muy bien. Pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí.
y estamos haciendo ya el Sí. Muy agradecido de poder compartir este rato con todos vosotros. Y en realidad sí, es una larga experiencia, como ha dicho Jesús, yo le agradezco sus palabras, en el fútbol profesional, 20 años, y también estuve en el Comité Olímpico Español y en la Real Federación Española de Atletismo 8 años. O sea que tuve oportunidad de ir a 2 Juegos Olímpicos como médico oficial. Estuve en los Juegos Olímpicos de Seúl, el año 88, donde muchos de vosotros casi no habíais nacido, y luego pues también en la preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en donde estuve de responsable médico, con lo cual fue una experiencia fenomenal, porque toda la preparación de unos Juegos Olímpicos, yo diría que son 4 años por lo menos, toda la fase preolímpica, en donde tuvimos la oportunidad de realizar muchos eventos científicos relacionados con las ciencias del deporte. Entonces, en realidad yo diría que fue un punto de inflexión para nuestro país en la formación de médicos del deporte, en la formación de técnicos, en la formación de todas las personas que de alguna manera forman ese equipo multidisciplinar que tutela la salud del deportista. Entonces, hemos tenido la oportunidad pues de vivir ya desde la época universitaria lo que es la práctica del deporte en la Facultad de Medicina, participando en los diferentes equipos de fútbol, y luego hice el doctorado en Fisiología del Ejercicio, y allí pues tuvimos la formación en ese ámbito tan concreto como era la fisiología del músculo esquelético, como era pues las pruebas de valoración funcional del deportista, la no contraindicación por determinadas patologías a la práctica del deporte, entre ellas las cardiológicas, que muchas veces nos preocupan tanto porque el primer síntoma de una cardiopatía puede ser la muerte súbita, y nos encontramos con un deportista que pues fallece en el terreno de juego o durante su sesión de entrenamiento, y las pruebas médicas convencionales pues no han dado o no han evidenciado una patología, con lo cual es una gran preocupación para nosotros si cabe poder prevenir, primero hacer valoraciones a todos nuestros deportistas de sus etapas más tempranas, en cuanto a cualquier posible contraindicación a la práctica deportiva, absoluta o relativa, debe de ser contemplada, aconsejar a los padres, a los profesores, a los docentes, a las personas de las que dependen los niños y niñas que practican deporte, hacer una pedagogía deportiva y una educación temprana en este sentido, prevención de dopaje, por ejemplo, que es una lacra que hemos tenido, que se tiene todavía en el mundo del deporte. Y bueno, pues en definitiva, yo diría que en el deporte universitario, un poquito como culmen de esa etapa en la que la persona que viene practicando deporte pues todavía puede continuar a nivel universitario, de ahí las universiadas en donde participa Venezuela y en donde participa España y muchos otros países que son como las olimpiadas universitarias. Y luego también comentar que se crearon en el mundo de la universidad las cátedras olímpicas. La cátedra olímpica reúne también a docentes y a estudiantes de ciencias de actividad física, a médicos que se dedican a la medicina del deporte, a nutricionistas, biomecánicos, diferentes especialidades que de forma periódica realizan actividades científicas universitarias en las ciencias de la salud. Nosotros, como Club Atlético de Madrid, junto con Comité Olímpico Español y Club Real Madrid y todos los clubes deportivos de cierta trascendencia en la Comunidad de Madrid, aquí en España, hemos hecho 4 ediciones del Congreso Internacional Universitario de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, en donde hemos tratado de contemplar durante varios años
las diferentes ciencias, incluyendo incluso ciencias de la comunicación, nutrición, valoración funcional, fisiología, biomecánica, todo ello que conllevan esas ciencias, como digo, de la actividad física y el deporte, y que a nosotros como docentes, como universitarios, pues de alguna forma nos toca el promover y fomentar su desarrollo. Aquí les hemos enviado una ponencia. Todavía no se hemos podido enviar por el peso de la ponencia. Bueno, de cualquier manera nos va a servir un poco de guión rápido, luego esperemos que ustedes puedan disponer de ella allí con más detalle, en ese correo que nos han enviado, Daniel, y bueno, pues por lo menos utilizaremos alguna de estas diapositivas de PowerPoint para de alguna forma dar alguna idea básica sobre la que por favor sí me gustaría que pudiéramos ir debatiendo en coloquio. Sí, me parece muy bien, adelante. En principio había puesto como índice hablar un poco de patologías médicas, la importancia de la higiene y de cuidados personales del deportista. Como segundo punto había puesto generalizando patologías médico-deportivas, una especie de capítulo de generalidades sobre las lesiones en el deporte. En tercer lugar, en este índice estaría el análisis de los factores generales de la lesión, cuáles son los mecanismos lesionales, directos e indirectos, medidas preventivas y, como no, para concluir, un programa básico de readaptación al gesto deportivo una vez que el paciente ha sufrido una patología o una lesión que le ha apartado de la actividad deportiva, cómo se produciría la reincorporación, teniendo en cuenta que lo que tenemos que prevenir es que se vuelva a producir una recaída o una recidiva de esa lesión. De cualquier manera, si les parece, lo marcamos un poco como coloquio, como debate. Yo también les iré haciendo alguna pregunta. Daniel, si les parece, el doctor Poveda, pues cómo no, él como deportista importante de nuestra comunidad, pues irá poniendo y puntualizando cosas que pueda tener. En realidad, dentro del primer punto de higiene y cuidados del deportista, hablamos de prevención como arma más eficaz frente a las lesiones y afecciones de la salud. Importancia, por supuesto, de varios ámbitos, inclusive también el ámbito psicológico o el ámbito nutricional. Es decir, como he dicho anteriormente, esto es un trabajo, yo diría, multidisciplinar. Las medidas de entrenamiento invisible, aparte de lo que el propio deportista se entrene, son importantes, es decir, las adecuadas normas de descanso, de sueño, la hidratación, la correcta alimentación, el periodo que debemos de respetar entre las competiciones. No nos vale competir un día tras otro. Nosotros, como desorden en la alta competición, muchas veces tenemos calendarios muy densos que además pues pueden suponer en nuestro equipo, por ejemplo, unos 65 partidos oficiales en una temporada deportiva, más los amistosos y más los que el propio deportista tiene con sus selecciones internacionales. Es decir, que tenemos nosotros en la última convocatoria de 21 jugadores, 16 son jugadores internacionales, cada uno con sus respectivos países. 16 internacionales. Que quedan 5, por lo cual cuando se van, para nosotros supone casi vacaciones, pero quiero decir con ellos que muchos viajan, hacen largos viajes transoceánicos, van a China, Japón, a Sudamérica, Venezuela, país que sea, para competir, y luego regresan
en una competición local que tienen que continuar con ella, con lo cual no tienen descanso. El año pasado fue el Mundial de Brasil y muchos jugadores, aparte de jugar, tuvieron que hacer todos los partidos de clasificación y partidos durante el Mundial de Brasil, con lo cual en realidad acabaron exhaustos y tienen poco tiempo de descanso. O sea que esto es un hándicap que tenemos con los jet lag, los cambios de alimentación, costumbres, etc. Por tanto, si cabe, y dentro de una pauta médica de salud y de prevención, recomendar que tengan unas adecuadas normas de vida, de higiene, de hidratación, de descanso, de sueño, de recuperación, que siempre les hará mantener un estado de salud óptimo para hacerlo compatible con las altas cargas de trabajo físico a las que son sometidos. Problemas médicos, aquí pues podemos hablar de muchos problemas, ya sean de tipo infeccioso. En nuestro caso, los pies son la herramienta de trabajo que tiene el futbolista, y cualquier problema ungueal, cualquier micosis, cualquier ampolla puede ser un hándicap importante para el desarrollo, desempeño de su actividad. Problemas infecciosos en focos lejanos, como puede ser una caries, o una infección de garganta, o una faringitis, pueden condicionar también que esas pequeñas infecciones locales se transmitan a nivel sistémico y también produzcan patologías en aparato locomotor, en articulaciones, Por tanto, acciones comunes que podemos recomendar: el cuidado del calzado, de la higiene, del aseo, evitar que problemas de los bucales adecuados, por el tema de las caries, que tengan los cuidados podológicos también adecuados, y en cada actividad deportiva adaptados a ese tipo de ejercicio en donde se trabajan unos segmentos corporales determinados, ¿no? Las micosis, por ejemplo, pues si los vestuarios muchas veces son lugares húmedos, mal ventilados, en donde es fácil que esa humedad haga que, si no se toman medidas oportunas en esas saunas, piscinas, gimnasios, duchas, pues puedan ser un caldo de cultivo para esos hongos que nos puedan transmitir y contagiar de unos a otros. Hiperkeratosis, toda la quiropodia en el cuidado de los pies de un futbolista, la suncitis, uñas encarnadas, todo eso serán medidas que el propio podólogo se encarga de controlar a diario. Para nosotros nos parece importante también el estudio biomecánico del apoyo plantar, en donde vamos a evitar, si con una plantilla correctora que redistribuya mejor las cargas, vamos a evitar zonas de hiperfricción, de sobrecarga, de hiperkeratosis, los callos, las ampollas, que de alguna forma, con un calzado adecuado, con una plantilla si la necesita el deportista y con una superficie de práctica deportiva adecuada, serán lesiones que pueden desaparecer. Como hemos dicho anteriormente, cualquier foco infeccioso local que pueda, por vía sistémica, ir a aparato locomotor será algo que debemos de evitar. En cuanto a incidencia lesional por regiones, en nuestras estadísticas de tantos años podemos decir que las que afectan a la cabeza son representan aproximadamente el 4% de las lesiones, las que afectan al tronco serían un 10%, y las que afectan a las extremidades es el porcentaje mayor, aproximadamente un 85%, dentro de que la extremidad inferior, el tren inferior, representan per se un 60% por lo menos en nuestro ámbito deportivo. De ellas, solo el 3% son quirúrgicas. Quiero decir que la mayoría son lesiones de índole menor, lesiones por sobrecarga, lesiones musculotendinosas, esguinces articulares, en las que el tobillo es el mayor afectado, pero todo ello
normalmente son lesiones que con tratamiento conservador se recuperan. Estas estadísticas, me imagino que en Venezuela serán similares, Daniel. Aquí, si analizamos en el tercer punto del índice que he comentado del tema de salud y deporte, el análisis de los factores generales de la lesión. Tenemos factores de tipo extrínseco, ajenos o externos al propio deportista, y factores intrínsecos que son motivados por el propio deportista, por su estructura de aparato locomotor, por sus ejes articulares, etc. Dentro del primer grupo de los factores extrínsecos tendríamos desde el calzado inadecuado, un corredor de maratón que prone o supine, que corra con un calzado que no le amortigüe y que no le reequilibre las cargas de forma determinada, pues seguramente ese maratoniano con altas cargas de entrenamiento, grandes volúmenes, pueden hacer a lo mejor 100 kilómetros a la semana para entrenar una maratón, pues resulta que esos microtraumatismos repetitivos, ese gesto de forma reiterativa, va a llegar al final a producir una lesión porque no amortigua o no reparte bien las cargas en ese maratoniano. Igual en cualquier práctica deportiva, el futbolista, el jugador de balonmano, etc. Y las condiciones de la superficie de competición. El asfalto para el maratoniano es un inconveniente, o para el marchador. El terreno de juego en un futbolista que no está en buenas condiciones, que está embarrado, que está húmedo, que tiene irregularidades, pues pueden ser factores motivantes de la lesión. Como factores intrínsecos los hemos dividido en dos grupos, generales y específicos. Los generales podíamos hablar de lo que ya hemos comentado antes: focos sépticos, focos infecciosos, tratamientos farmacológicos inadecuados, alteración de la composición corporal, la obesidad, el atleta obeso, el niño obeso que practica deporte puede tener sobrecargas articulares, el propio sobreentrenamiento o fatiga crónica, las altas cargas de entrenamiento para un organismo no adaptado, o aquel deportista que durante una temporada llega a un momento que llega a un dintel de sobrecarga, de fatiga crónica, y es el médico quien tiene que hablar con el entrenador para hacerle que asimile mejor esas cargas de trabajo. Dentro de los factores intrínsecos específicos, ya propio de cada deportista, podríamos hablar lesiones previas, cirugías previas, desequilibrios musculares, entre agonistas y antagonistas, alteraciones biomecánicas de los ejes, los genus valgo, genus varos, la coxavalga, el pie plano, el pie cabo. Todo ello podían ser contemplados como esos factores intrínsecos propios del deportista de forma específica. El médico, nosotros, en nuestro despacho, en nuestra consulta, debemos de traer al propio deportista al que vamos a examinar su calzado deportivo. Nos da muchas pistas. Cuando el maratoniano viene con sus zapatillas ya desgastadas, y podemos ver cómo desgasta ese calzado. O con la implementación que utilice una raqueta de tenis, una paleta de pádel, si es pesada, si tiene el material adecuado, si la vibración que está transmitiendo a ese codo no es la más apropiada, si el puño es muy grande, es muy pequeño. Es decir, que el material de práctica, el material con que el deportista realiza la práctica deportiva, para nosotros es importante y básico, y es bueno analizarlo. También la superficie en la que se está jugando. Cuando empezaron los céspedes artificiales, eran muy abrasivos, muy duros, y entonces era una fuente o origen de lesión. Pues todo ello lo debemos de contemplar como factores desencadenantes de una lesión, y que debemos de considerarlo porque ahí podemos prevenir esas patologías del deportista. El tipo de cancha, las superficies blandas, las superficies semirrígidas, las superficies duras, el cemento, el tenis quick, el asfalto, todo eso lo debemos de contemplar.
Aquí os he puesto una imagen de Fernando Torres con Spiderman. Parece que muchos jugadores o deportistas de élite son superhéroes y son seres humanos, ¿eh? Entonces, aquí hemos puesto en esta imagen como causa de lesiones el sobreentrenamiento o fatiga muscular, hablando de una etiología multifactorial, como puede ser ese calendario de competición muy denso, los excesivos desplazamientos y cambios horarios, con el jet lag pertinente, el déficit de planificación de trabajo físico, porque a veces se da más importancia al interés comercial, el que haya partidos amistosos donde un equipo genere dinero, recursos económicos, y se sacrifica en aras de una buena preparación física, cosa que nos encontramos en nuestras pretemporadas, en donde ya nos gustaría ir a Venezuela, eso sí, lo perdonaríamos porque nos han dicho que es un paraíso, pero muchas veces hacemos una gira asiática en donde hay muchos viajes muy largos de 15 horas y donde la diferencia horaria es importante y luego hay que volver para seguir compitiendo. Con lo cual todo ello, como podemos comprender, en el deporte de élite supone un hándicap. Patologías infecciosas, tratamientos farmacológicos, sí me parece importante, porque muchas veces podemos pecar de que se dan tratamientos hormonales a los deportistas que tienen efectos secundarios para su salud, o se dan tratamientos farmacológicos inadecuados, pensando que son suplementos nutricionales. La composición corporal, buscar que el deportista esté en su adecuado u óptimo peso para poder competir y para poder entrenar. Todo lo que precisemos, si necesitamos una dieta para el deportista, deberíamos de aconsejarla. En patologías metabólicas nutricionales, pues hacer las valoraciones bioquímicas mediante estudios analíticos, que eso nos compete a los médicos. Y luego, dentro del reconocimiento médico, me parece importante, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que el fisiólogo, el médico del deporte, pues debe de hacer, dentro de unos estudios generales, el estudio cardiorrespiratorio, el ecocardiograma basal, el ecocardiograma de esfuerzo, la ecocardiografía, la espirometría para ver sus volúmenes respiratorios, y hacer esa valoración en donde la conclusión de ese estudio cardiorrespiratorio, más estudio nutricional, antropométrico, etcétera, nos va a hablar de la actitud de ese deportista, de ese jugador, su condición física, dónde están situados sus umbrales. El tema psicológico me parece importante, no lo olvidamos, el apoyo psicológico, la evaluación inicial, y luego hay métodos desde el punto de vista de técnicas de concentración, biofeedback, motivación, que de alguna forma puede ayudarnos a que ese deportista rinda mejor, y no solo eso, sino que en muchos casos supere mejor la lesión. Yo aquí quería entrar ya en un debate porque en realidad nos encontramos con que muchos deportistas, cuando les estudiamos, vemos que existen lesiones previas o que existe algún tipo o grado de patología que podía contraindicar una determinada práctica de un nivel. No quiere decir que sea una contraindicación absoluta, pero nos podemos encontrar con patologías de rodilla, por ejemplo, con un cartílago desgastado, y al médico nos toca poner los puntos sobre las IES y decir, nosotros no le recomendamos que siga ese nivel de práctica porque usted todavía es joven, pero va a llegar un momento breve que va a tener una artrosis galopante y vamos a acabar en una prótesis si no ponemos los medios en una edad temprana para que el deporte sea el adecuado a ese tipo de articulación, que en alguna ocasión ha sufrido una cirugía o un desgaste de cartílago, etcétera, etcétera. En los centros de evaluación, pues sí nos gusta que el deporte y la medicina del deporte se universalice. Es decir, yo diría en Venezuela, en España,
un deportista, por lo menos, que tenga una práctica a nivel federado, que se federe para un deporte determinado, o que vaya a competir en competiciones de rango nacional, que pasen un reconocimiento médico. En España tenemos el inconveniente de que esto es legislar contra el Ministerio de Hacienda. Es decir, que esto que parece tan bonito del reconocimiento médico deportivo tiene el hándicap de que eso lleva un coste. Es decir, que todo atleta federado o todo deportista federado tenga un reconocimiento médico previo a la práctica, que sería lo ideal para prevenir pequeñas y grandes patologías, pero que eso tiene un coste al Estado que no es fácil que lo admitan. Parece que una carrera popular pues no tiene ningún inconveniente para que cada uno saquemos nuestra inscripción para la participación en esa carrera popular, pero nadie te pide ninguna acreditación que diga que puedas, desde el punto de vista médico, correrla. Y nos encontramos con que, como he dicho anteriormente, hay síncopes de esfuerzo, hay muertes súbitas durante la práctica de un deporte determinado, y ese deportista podría no haber pasado ningún reconocimiento médico previo, cosa que llevo a debate en esta mesa redonda, porque creo que es un tema importante y es una concienciación social de que debemos de luchar porque haya unos mínimos, unos reconocimientos para de alguna forma prevenir que puedan ocurrir determinados tipos de accidentes. Yo quería preguntarle a alguno de los asistentes en la universidad si en Venezuela el deportista federado tiene obligación para la obtención de la ficha federativa y poder competir de un reconocimiento médico. Daniel. Bien, vamos a... si hay alguien del auditorio que quiera contestar la pregunta. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Mi nombre es Próspero Terán, trabajo en alto rendimiento, específicamente en el baloncesto, y una de las especialidades es el acondicionamiento físico. Ciertamente nosotros aquí en Venezuela podemos considerar una debilidad el hecho de que para el trabajo o la integración inclusive de los equipos multidisciplinarios necesarios en los equipos de alto rendimiento carecen en muchos deportes de, digamos, de una integración concreta. Y a nivel federativo, el Instituto Nacional del Deporte atiende sobre todo o especialmente a las selecciones que nos representan en los eventos del ciclo olímpico o eventos internacionales, atienden de una forma, digamos, sería más formal que preventiva o acuciosa en la formación de los atletas, que verdaderamente, como nosotros llamamos aquí, improvisado, pues, es cierta forma, no se atiende oportunamente, sino simplemente es un requisito que se llena y se hacen algunos elementos de estudio y algunos esfuerzos se están haciendo, eso debo reconocerlo, para que podamos tener por lo menos una condición del atleta en esa representación de nivel internacional. Es muy poco, ciertamente, lo que estamos haciendo en, digamos, no tan solo en prevención, sino en seguimiento a los atletas de alto rendimiento. Pocos equipos existen como equipos multidisciplinarios, pocos equipos existen a nivel regional y, por supuesto, a nivel nacional, a través del Ministerio y del Instituto del Deporte, que le corresponde, solo se atiende en los momentos en los cuales esas selecciones se agrupan para asistir a los eventos internacionales. No sé si eso corresponde a eso. Aquí hay un compañero que le va a opinar de otra forma también.
Muy buenas tardes allá, mi nombre es Manuel Aldallo, soy jefe del Departamento de Educación Física de la Universidad. Si puedes acercarte el micrófono a la boca. Ok. Ahí. Pertenezco también a la miembro de la Federación Venezolana de Patinaje y a ello me voy a referir. A los atletas de alta competencia que representan a Venezuela en las diferentes competencias, se les está obligado que participen en un nombre que se llama circuito médico, en el cual los atletas tienen que ir regularmente al Instituto Nacional de Deporte a hacer sus chequeos médicos. Más abajo, en la siguiente organización, que es las asociaciones, el ente descentralizado de médico del Estado Carabobo, regularmente para salir de competencia nos obliga, y nosotros los miembros de la asociación obligamos también a que regularmente hagan sus chequeos médicos. Más sin embargo, esto no es el común denominador en todas las asociaciones y organizaciones deportivas. Así que, dándole respuesta a su inquietud, creo que no en todas, pero sí algunas pueden participar en ese circuito de chequeo médico. Lo paso con el profesor Pared, ¿no? Ok. Bueno, más o menos es un panorama de lo que en nuestro país ocurre. Hay algún interés en hacer ese reconocimiento médico para atletas de niveles competitivos. Quizás descuidamos un poco los niveles más de desarrollo y formación y bueno, creemos que es necesario hacer un trabajo integral donde ese reconocimiento sea parte de toda la etapa del deportista en su carrera, ¿no? Daniel, darte la buena noticia de que esta presentación es pesada, pero ya os la hemos mandado y os está llegando, ¿eh? O sea que la vais. A mí sí que me parece muy interesante comentar con el doctor Villalón el fenómeno que se está produciendo en España de popularidad en las carreras de 10 kilómetros. O sea, este fin de semana había una que era la carrera de los empresarios, pero es que el fin de semana anterior era la carrera de la lucha contra el cáncer de mama, pero es que el fin de semana anterior era el día de la bicicleta y el fin de semana anterior. Entonces ahora mismo hay un nivel en España de actividad deportiva popular francamente llamativo. No sé si querías hacer algún comentario desde el punto de vista médico de esto y cómo hemos llegado a esto, porque esto era un poco impensable hace tan solo unos años, José María. Sí, pues tanto Jesús como yo tuvimos que luchar por las calles como guerreros urbanos, de verdad, porque aquí la gente se metía con el que corría. Os hablo de hace muchos años. Ibas a correr y esperamos un bicho raro y la gente algo te decía, quiero decir, no lo digo muy peyorativamente, pero te decías, oiga, yo soy de los pocos que salgo a correr y que tengo esa. Y claro, ya ha cambiado la tortilla, como aquí decimos, ha dado la vuelta y la práctica deportiva, afortunadamente, y pensamos además que desde el punto de vista salud es lo más adecuado, es decir, una práctica deportiva de deporte salud, no tanto ya el alto rendimiento, porque podríamos decir la frase esa que algunos plantean, si el deporte es fuente de patologías o es fuente de salud. Bien, yo diría que hay un rango de práctica que es el adecuado, un deporte de recreo, de esparcimiento, un tipo de deporte más aeróbico, de larga duración, moderada intensidad, como puede ser la carrera urbana, el cicloturismo, la natación, pasear. Todo ese tipo de actividades físicas y deportivas son absolutamente recomendables por los médicos, ¿no? Y por las personas que tutelan la salud de nosotros. Entonces nos encontramos que efectivamente ha sido un fenómeno muy llamativo en la que cuando corramos Jesús y yo dentro de un mes la San Silvestre Vallecana aquí en Madrid, pues ese día 31
de diciembre, ya casi rozando la noche, que aquí tomamos las uvas para cambiar de año, pues participan más de 30.000 corredores, no sé cuánto decir, pero una barbaridad. 30.000 corredores. Entonces, bueno, pues vas corriendo casi y a veces vas flotando porque vas codo a codo con otros y te llevan en volandas. Entonces es una fiesta, pero en realidad lo que debemos de hacer un poco como médicos y ponderando la situación, hay que congratularnos y de que haya una práctica generalizada de deporte, de actividad saludable, actividad deportiva saludable, y por otro lado deberemos de poner los pies en el suelo para de alguna forma pedir que esa práctica esté un poco tutelada con esos reconocimientos médicos que de alguna forma van llevando al deportista que haga el deporte a su nivel, las condiciones más óptimas para cada uno de nosotros, evitando los posibles peligros que pudiera tener también ese tipo de actividad. Muy bien, muchas gracias. Sí, por aquí en Venezuela también vemos ese auge de ese tipo de actividades. En el 2012, cuando Jesús recuerda que hicimos la lectura de mi tesis doctoral allá en Madrid, uno de los elementos que surgió de todo ese análisis fue que la moda estaba llegando a su máxima expresión. En el 2012, ya 2 años después, por supuesto, ha crecido exponencialmente y bueno, creo que llegó para quedarse, como dicen en Venezuela, ya que de verdad que tenemos ya casi 7 u 8 años con un desarrollo permanente y cada vez hay más y más y más personas incorporadas en este tipo de actividades que, por supuesto, esa relación social que se genera con 30.000 personas llevándote cargado casi en un evento de este tipo. Aquí en Venezuela hay varias carreras que alcanzan a los 5 o 10.000 corredores. Y, por supuesto, este tipo de actividades lo que hace es llamar como un imán a más personas a que se incorporen, y sería bien interesante poder hacerles ver la importancia de este reconocimiento médico para poder desarrollar estas actividades a plenitud y que de verdad termine siendo un campo de salud para todas las personas que lo desarrollan. Adelante allá. Sí, a mí me gustaría ver un poco la manera en la universidad, porque en ese aspecto yo creo que la educación anglosajona incide mucho, ¿no?, en los equipos de fútbol, de baloncesto sobre todo, ¿no?, y casi hay universidades en Estados Unidos que se las conoce por el equipo de baloncesto, ¿no?, mientras que al menos en España, en el ámbito universitario, la práctica del deporte no está tan estimulada, ¿no? Entonces, si, pues María, tú has pensado alguna fórmula, o ustedes desde allí han pensado alguna fórmula para que no sean solamente los estudiantes de carreras donde hay una referencia clara al deporte, sino estudiantes que puedan hacer medicina, que puedan hacer derecho, implementar con el tema del ejercicio físico, pero llevados de la mano desde la universidad, ¿no? Por ir también un poco cerrando la mesa y dando ideas así concretas o posibles líneas de trabajo para más adelante. O sea, cómo ese fenómeno generalizado que se ha dado en la sociedad se podría dar en la universidad, ¿no?, que yo todavía no lo percibo, no lo veo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, a través de nuestra Fundación Atlético de Madrid, desarrollar convenios con las universidades, con ánimo de llevar el mundo del deporte a la universidad, o sea, el camino inverso. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que muchos de nuestros deportistas profesionales puedan estudiar en las universidades, teniendo ciertas facilidades para permitirles compaginar sus entrenamientos y competiciones con sus clases, exámenes, etcétera. Entonces, lo que os puedo decir, que en nuestro equipo, aparte de ganar la liga el año pasado, pues tenemos un licenciado en medicina, un licenciado en medicina, cosa que me ha hecho ir estudiando en las concentraciones y en los viajes, tomándole la lección y estudiando con él. Tenemos un podólogo, tenemos un fisio, tenemos un periodista o estudiante, muchos de ellos son estudiantes, y tenemos varios universitarios que estudian ciencias de la actividad deportiva, la educación física.
Con lo cual, lo que puedo decir, y nos alegramos de ello, es que estamos preocupados porque nuestros deportistas de alto nivel y no de tan alto nivel no piensen solo en el deporte, en el lenguaje deporte, sino en una formación integral de la persona. Con lo cual, creemos que lo estamos consiguiendo. Tenemos en nuestra ciudad deportiva aulas para los más pequeños para que puedan estudiar con profesores o tutores, y el que no aprueba no juega. Entonces, esto en edades tempranas pues es una cosa yo creo que importante. Estamos apostando por la persona, no solo sacando jugo o estrujando a ese deportista de alto nivel para que rinda al máximo sin pensar en otras facetas de su vida tan importantes como esa, y que además pues va a marcar un poco su futuro. Es decir, cuando un jugador o un deportista que tiene una carrera profesional escueta, pues en 10 años, pues le jubilamos a los 30 o 30 y pocos, resulta que tiene otros estudios, otra vertiente en su vida para poder continuar en ese ámbito profesional al que se haya dedicado y en el que se haya ido formando poco a poco. No nos importan que haga la carrera de medicina en 6 años o 7 u 8, pero ese doctor que vamos a tener en el terreno del juego, luego sabemos que va, con la experiencia que tiene como deportista, la va a saber aplicar a su práctica profesional como médico. No, muy interesante esto que has dicho del trabajo desde la fundación. Sin duda, estas fundaciones tienen un importante impacto social, ¿no? Y desde luego que no se nos había ocurrido, al menos desde el Departamento de Psiquiatría, el día que se nos ocurran cosas, colaborar con fundaciones de tipo deportivo en beneficio precisamente de las personas de esa fundación, pero también en beneficio de la universidad, ¿no? Sí, esa es una línea concreta que me parece muy interesante. Muchas gracias por este video. Te quería dar la buena noticia que ya tenemos la presentación en nuestra otra pantalla, de tal manera de que podemos vernos cara a cara con la presentación adicional. Bueno, si quieres continuar, adelante. Sí, yo no quiero, me dice Jesús, por lo bajo, que por favor no me enrolle mucho. Y lo esencial. Hay algo una condición técnica, cada vez que avance en la presentación, por favor infórmenos, porque nosotros tenemos que hacer manualmente nuestro avance igual en la presentación acá. Mira, Daniel, estábamos en el punto 5, que es el último punto de esta presentación, y me parece interesante para Manuel, que se dedica a patinaje, o el doctor que se dedica al tema de baloncesto que han hablado antes, pues este es un protocolo, digamos, de nuestro servicio médico, Ya últimamente lo hemos desarrollado más, pero resulta que es un programa de readaptación. Entonces resulta que para utilizar el mismo lenguaje con los técnicos, pues le hemos dicho al entrenador que ese jugador que está lesionado, que ya se lesionó, que ahora está en fase de readaptación funcional, se encuentra en una fase 1, en una fase 2, en una fase 3, y él ya sabe a qué corresponde cada fase. Estamos en la imagen 33, por si queréis buscarla vosotros ahí en sí, ya lo tenemos, gracias. Entonces, esta, como veis, se nos ocurrió este protocolo, o hacer corresponder fase con un determinado momento de la recuperación del deportista, y nos viene muy bien en el lenguaje, no solo entre médicos o fisioterapeutas o nutricionistas, enfermeros, etcétera, sino en el lenguaje que tenemos que utilizar con el técnico, el entrenador, que a veces ellos quieren al deportista lo antes posible compitiendo otra vez, pero nuestra obligación es darle el alta médica competitiva cuando ya haya cumplido todas las fases, que quiere decir que ha repetido cualquier gesto que tenga que realizar tanto en competición como en entrenamiento de forma controlada. Así nos hemos dado cuenta que evitamos la recidiva de muchas lesiones. Ahí tenéis desde caminar,
carrera continua, pasamos 2 diapositivas, en una fase 6 conducción de balón en el fútbol, una coordinación, un golpeo en corto, un golpeo en largo, un cambio direccional, todo eso hasta llegar en 2 diapositivas más atrás, más adelante, a un trabajo general, repitiendo cualquier gesto que el deportista se va a encontrar en su deporte específico y va a llegar a la alta médica. Aquí había un entrenador, Mourinho, que entrenó al Real Madrid, que dijo: oiga, ustedes hablan de alta médica, pero la alta competitiva la da el entrenador. Bien, nosotros ya le hemos dado la alta médica, ya no nos metemos en nada más, pero sí es verdad que la alta médica se la damos con criterio. Una vez tuve un paciente que me vino a consulta y me dijo: oye, estoy corriendo, pero tengo un dolor extraño, tengo que correr la Maratón Popular de Madrid. Le hicimos una radiografía y tenía una fractura de peroné, ni más ni menos. Entonces, con ello quiero decir que hay diferentes umbrales de maratoniano. Y él estaba entrenando, venía entrenando y quería irse de mi consulta entrenando, con lo cual le dije: Jesús, corremos la maratón del año siguiente, esta no, porque con una fractura de peroné no puedes correr. Ahora, lo que más me asombró del consejo terapéutico es que a veces el trotar suavemente estimulaba el callo de fractura y que no lo estaba haciendo tan mal, ¿no? Pero que moderar. Una cosa es competir y otra cosa es el entrenamiento alternativo, que es verdad que puede hacerse actividades que sigan tonificando musculatura y que puedan hacer que esa lesión sea compatible con no perder tono muscular, con estimular la osteogénesis, etcétera, etcétera. Quería hacer alguna pregunta en la sala de vuestra experiencia con los diferentes deportes en Venezuela. Aquí en España el deporte rey es el fútbol en estos momentos, pero también, por supuesto, como ha dicho Jesús, la carrera urbana está más, digamos, más extendida últimamente, aunque los miles y miles de fichas que tienen las federaciones, tanto la de fútbol como judo, por ejemplo, que va en segundo lugar en el ranking, superan un poco al corredor urbano, que no se federa. El corredor urbano no se federa. Los judocas, pues en sus colegios, los que lo practican, pues ellos se federan todos, porque hacen un nivel de práctica federada, competitiva. Por eso antes acaba a colación que por lo menos el deporte federado debía de pasar un reconocimiento médico. En Venezuela, ¿cuál es el deporte rey? El béisbol, quizás. Sí, bueno, si alguien del grupo quiere participar. Realmente el deporte rey en Venezuela es el béisbol, pero hay una tendencia creciente también del fútbol. Buenos días, mi nombre es Eduardo Morillo, soy entrenador de fútbol base en la Universidad de Carabobo. No hay un secreto que el deporte rey de Venezuela es el béisbol, pero estamos ocupando un espacio en el fútbol y venimos creciendo y estamos trabajando para eso. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿qué tipo de calzado utilizan en las edades tempranas en las categorías inferiores del Atlético de Madrid desde el punto de vista pedagógico para proteger las lesiones de los niños y proteger su proceso de crecimiento? Bien, el tipo de calzado, vamos a retroceder algunas diapositivas, nos vamos a ir a la diapositiva número... es una de las primeras, que tiene mucha gracia, creo que es la diapositiva número 3. Ahí veis una sala de utillería donde están las botas de todos nuestros jugadores profesionales. Desde luego, cada uno tiene sus botas de aluminio, con tacos de aluminio, con taco redondeado, con taco laminar, con multitaco, y esto es para césped artificial. En nuestras edades tempranas, a los niños les ponemos el multitaco, un multitaco que puede ser de goma y que le permite la adherencia en cualquier superficie sin que sea una adherencia muy agresiva, porque
un factor de lesión, claro, un factor de anclaje muy fuerte sobre el terreno de juego. Es un factor en esas edades tempranas donde la musculatura y las articulaciones todavía son laxas, más flexibles, pues donde puede ser un mecanismo de lesión. El tema de qué tipo de calzado nos hizo realizar un congreso monográfico. El calzado, la bota de fútbol como factor de prevención de lesiones. O sea, eso lo hemos realizado. En 2 diapositivas más adelante, la número 5, número 5, sí, tenemos una foto de calzado antiguo en donde, bueno, no se ve bien casi, pero La 15. es la 15, perdón, la 15. En la 15 viene unas fotos de nuestro museo, que tenemos los balones por los que se jugaba de cueros, lucidos, que lo hacían los zapateros, inclusive balones que eran cuadrados. Eso ya se lo enseñaré a Jesús, que todavía no me ha dado tiempo a enseñárselo. Y entonces, esos balones de principios del siglo XX, pues luego fueron evolucionando, se hicieron redondos, pero no eran redondos, eran los zapateros quienes los iban haciendo, y la bota, pues era de un taco grande, un taco que era rectangular y cubría toda la bota, etcétera. O sea que todo el concepto de calzado deportivo ha ido evolucionando muchísimo, también como digo, del propio balón y de otras implementaciones, el vestuario que utilizan, la ropa más menos ancha, etcétera. Yo creo que es importante el calzado deportivo como factor de prevención de lesiones. En el corredor, ya hemos citado anteriormente, un calzado adecuado a la forma de pisar, y en el béisbol me imagino que es un poco parecido al calzado de... Sí, bueno, hemos perdido un poco la señal al momento en que se hacía la similitud del calzado del béisbol con el calzado del fútbol, imagino. Sí. Bien. Sí, realmente el calzado del béisbol tiene alguna similitud, utiliza quizás botines más que zapatos bajos, porque hay unos cambios de dirección allí que quizás favorece ese tipo de calzado. Pero si hay alguna otra... Sí, también dependiendo del tipo de terreno, por supuesto, el béisbol se juega en un terreno mixto donde hay tierra y grama al mismo tiempo, y eso quizás hace necesario que el agarre tenga alguna condición especial. Si hay alguno de la sala que tenga alguna otra consideración, que quiera participar, que tenga preguntas. Otra pregunta, en las canchas sintéticas, ¿qué calzado utilizan? En canchas sintéticas, el multitaco. Multitaco es un taco pequeñín, no sé si tenemos alguna foto, seguro que tenemos alguna, ahora les enseñaremos, pero es un calzado de un taco mínimo, minúsculo, que tiene muchos más tacos que lo que estamos acostumbrados a la bota de profesional, y que simplemente, como la mayoría juegan hoy día en superficie sintética, en edades tempranas es lo que pueden utilizar. No utilizamos una zapatilla plana, que sería una zapatilla de fútbol sala que puede conllevar una adherencia, pero para fútbol 11, en edades tempranas, el multitaco, de taco pequeñito. Si hay alguna otra pregunta, tenemos un grupo de estudiantes, doctor, en nuestro campus universitario que queda aproximadamente a unos 15 kilómetros de donde estamos ubicados actualmente, que son estudiantes de psicología médica y que, bueno, hacen un saludo especial, y la incorporación también de la profesora Carmen Tellería, que es psicólogo y jefe de ese departamento, y el doctor Francisco Yegües, quien también trabaja en el área de psicología y psiquiatría.
están en ese departamento y querían agradecerle, por supuesto, su disposición de estar con nosotros. Saludos a nuestros estudiantes en el campus y a Salvador por su trabajo allá. Si hay alguna otra pregunta que queramos hacerle al doctor. Bien, yo tengo quisiera oír su interpretación o su apreciación al significado del cambio o la aclimatación, y quizás a veces los cambios quizás bruscos a la altura, es decir, cuando se someten a los atletas a estos cambios sin preparación previa, y si pudiera hacer algunas consideraciones en ese sentido, y sobre todo a nivel profesional, que significa mucho cuando, como ya usted explicaba, sobre todo en el fútbol, son cambios quizás por sus compromisos internacionales y todo eso, pero también nosotros tenemos aquí algunas regiones con altitud distinta. Quisiera ver qué sugerencias o qué recomendaciones hace usted en ese sentido. Bien, nosotros creemos que para competir en altitud hay que tener un periodo de adaptación a la altitud, también adaptación climatológica. Es verdad que hoy día esto en el fútbol profesional es casi imposible. Nosotros este verano estuvimos compitiendo en México, competimos y nos volvimos. El año anterior estuvimos compitiendo en Bogotá y también competimos y regresamos. El único problema que veo es que el competir y llegar y competir, bueno, por lo menos vamos a sufrir, el jugador o el deportista va a sufrir, no requiere una adaptación porque se va a ir rápidamente, pero las selecciones internacionales, cuando van a competir a Bolivia, por ejemplo, a La Paz, pues la altitud es un hándicap en ese partido. Bolivia no pierde partidos en casa. ¿Por qué? Porque está compitiendo a 2.000 metros de altitud, cuando el resto de las selecciones pues están entrenando y compitiendo a nivel del mar. Nosotros hemos realizado durante estos 20 años que os digo llevo desde el de Madrid, nuestras pretemporadas, los 15 días de pretemporada en una altitud moderada. Una altitud moderada a unos 1.400 metros de altitud. No quiere decir que sea una gran altitud, no está por encima de los 2.400 metros, pero sin embargo nos beneficiamos de los cambios fisiológicos de la altitud. Moderadamente, pero eso nos permite quizá coger o tener una mejor actividad, una mejor preparación física durante ese tiempo que estamos disfrutando de mayor frescor. Aquí en España el verano es cálido, en Madrid, entonces tenemos mejor temperatura para poder entrenar, para poder conciliar el sueño por las noches, y nos beneficiamos de los efectos fisiológicos de esa altitud moderada. Creo que el marchador, el maratoniano, el deportista que debe de competir en los Juegos Olímpicos de México del 74 o que debe de competir en altitud, la gran competición, debe de realizar periodos de entrenamiento en altitud y debe de realizar un periodo previo a la competición de adaptación para poder competir bien en altura. Si hablamos de unos Juegos Olímpicos, el problema es que para muchos es la gran competición de su vida, es su competición. Llegan cada 4 años y bueno, pues deben de hacer todo lo posible para estar en las condiciones óptimas. Se han escrito muchos libros de entrenamiento en altitud y yo tengo un capítulo, un libro que se llama Maratón, capítulo de entrenamiento en altitud, lo escribí yo, y bueno, pues muchos atletas españoles, atletas de élite, pues van al Centro de Alto Rendimiento de Granada, en Sierra Nevada, que está a 2.400 metros de altitud, al de Font-Romeu en Francia, o a entrenar en Tenerife en el Teide, o a ir van a La Paz en Bolivia, o van a Yellow Spring en Estados Unidos. Es decir, que ellos ya se cuidan mucho de que realizar por lo menos una estancia de 3 semanas realizando entrenamiento en altitud, que les va a beneficiar fisiológicamente con esa mejora del número de glóbulos rojos,
y de sus capacidades fisiológicas. Bien, yo tenía una pregunta en especial. Hemos hablado un poco acerca del reconocimiento médico dirigido especialmente a las personas que ejecutan la actividad deportiva. Y yo siempre he tenido una duda porque creo que el reconocimiento médico debe alcanzar no solo al que ejecuta la actividad deportiva, sino también a los entrenadores y a los gerentes. ¿Cuál ha sido la experiencia, si existe, y cómo ha sido esa relación con Simeone, que ha dado un vuelco también a la cultura deportiva del Atlético y que es una persona bastante hiperactiva, que se mueve, corre, salta? ¿Existe algún reconocimiento médico para el entrenador? Esta pregunta estaba claramente en la recámara y hay que contestarla, ¿eh? María. Sí, a nosotros nos preocupan todos, como médicos, tanto los dirigentes, como has dicho anteriormente, como los directivos, los entrenadores, etcétera. Normalmente el médico de un equipo de fútbol es un médico de empresa y un médico de familia. Es decir, nos preocupan la familia de los jugadores, sus hijos, su mujer. Cuando tienen algún problema, pues tratamos de que estén bien atendidos. Y el entrenador también. El entrenador, que puede tener lesiones por esa hiperactividad que comentas, Daniel, un hombre que no solo entrena, sino que practica deporte y que está casi tan en forma como sus jugadores. Entonces sí les hacemos un chequeo completo, desde el punto de vista cardiológico, desde el punto de vista de antropometría, de oftalmología, de psicología, todo lo cubrimos. Yo también por la Facultad de Psicología, que nos está oyendo, lo incluimos dentro de nuestros protocolos de estudio. Y como no, deciros que son gente en general sana, pero pueden tener patología como cualquiera de nosotros, que habrá que tratar, y en muchas ocasiones, por ser deportistas ya un poco veteranos, pues pueden tener lesiones de roturas fibrilares, de lumbalgias, etcétera, porque pagan de alguna manera pues esos años de práctica previa como deportistas profesionales. Nosotros hicimos un estudio muy simpático, muy bonito, con nuestros jugadores veteranos, donde hicimos estudios de imagen, radiografía, resonancia. Entonces pues, hicimos aquí a deportistas muy considerados, tipo Luis Aragonés, me refiero ya jugadores muy consagrados, Gárate, Abelardo, de nuestro equipo, y lo llevamos a un congreso. Cuando presentamos las imágenes de sus articulaciones, los médicos que dijeron que esa persona no podría caminar con esa imagen. Sin embargo, estaban caminando, estaban entrenando a la selección nacional en aquel tiempo, estaban de alguna forma haciendo todavía una actividad, una vida activa. Entonces ahí lo que concluimos es que había un gran desgaste en esas articulaciones, pero que existía una disociación clínico-radiológica, que quiere decir muy mala imagen de esa articulación, pero sin embargo funcionalmente no estaban tan mal. Por eso no debemos de fiarnos solo de las pruebas complementarias, que son importantes, nos informan, sino que la exploración por parte del médico es tan importante como o más que la prueba complementaria. Entonces yo creo que es un detalle a considerar, que cuidamos de todos nuestros deportistas y directivos y entrenadores, porque es la labor de ese médico que os digo, médico del deporte, médico de equipo, médico de familia, médico de empresa. Muy bien. Eso, por supuesto, es un aprendizaje para las personas que nos acompañan hoy y para las que nos han podido ver en todo el mundo, porque no sé si te comentaron, tenemos una proyección a través de una página web que puede ser vista desde cualquier parte del mundo, y se han hecho algunas conexiones y preguntan a través del Twitter
dos de los elementos, hemos considerado hoy dos de los elementos que se plantearon en el 2012, la moda y las redes sociales, creo que están liderizando en este momento las interacciones y el desarrollo del conocimiento. Bien, si hay alguna última intervención para cerrar. También me gustaría que mientras cerramos con esta intervención, el profesor Wilfredo Lanza, ahí escuchando todo lo que ha escuchado y no escucharle a él al final, sería quedarme sin una joya que quiero tener. Entonces, si eres tan amable, luego te pasaríamos el micrófono. Muchísimas gracias, Wilfredo. Adelante, por favor. Ok. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una pregunta en la misma línea del profesor Aude. Soy el profesor Osvaldo Almérida de la Facultad de Ciencias de la Salud y quería saber cuál ha sido la clave desde el punto de vista médico y desde el punto de vista físico de estos últimos 5 años exitosos del Atlético del Madrid. Haciendo la salvedad que sigo la liga, pero mi equipo favorito es el Real Madrid. Yo creo que esa parte del médico, ¿no? Bueno, como ha dicho el anterior ponente, Daniel ha sido un entrenador importante porque ha sabido transmitir un poco lo que él era como jugador, ha sabido transmitirle a sus jugadores ese espíritu de lucha, de sacrificio, de lucha. Les ha motivado, les ha sabido motivar muy bien. Esa labor psicológica a veces lo tiene el propio entrenador y es importante. Pero es verdad que en esos años exitosos que comentas había otros entrenadores, es decir, que hemos ganado Copa de Europa, UEFA, que hemos ganado Supercopa de Europa con otros entrenadores, también con Cholo, pero también los hemos ganado anteriormente, con lo cual tampoco podemos decir que solo haya sido un único ingrediente, ¿no? Yo creo que efectivamente todas las personas o todas las en este momento que de una forma contemporánea participan en el terreno de juego durante un partido, pues están muy involucradas, están motivadas. El éxito motiva más, es decir, el que hayas ganado te da confianza para el siguiente partido y en realidad vas viendo que te haces fuerte, que puedes tener un fallo, puedes tener una derrota, pero en realidad yo diría que ese aprender a perder, aprender a empatar y a ganar en esta vida, y en el ámbito deportivo es un aspecto, un área más, pues es importante. Todo no lo podemos aplicar a cada uno. Wilfredo. Bien, realmente muy complacidos de haber tenido la presencia de José María desde allá, desde Madrid, de Jesús, por el esfuerzo que hace para que estos simposios de Universidad Saludable cada día sean mejores. A Charo y a Yauri, que por supuesto nos apoyan desde allá. Nosotros vamos a cerrar nuestro evento con la apertura de nuestro 6º simposio, que se va a desarrollar en el mes de mayo-junio del 2015, y para el cual dejo en la palabra al doctor Wilfredo Lanza, complaciendo por supuesto peticiones desde Madrid, y además estaba dentro de nuestra programación que él nos adentrara un poco en lo que va a ser nuestro 6º simposio en los meses de mayo-junio del 2015. Adelante, Will. Bueno, muchas gracias, y de verdad, Jesús, siempre es un placer estar en contacto con ustedes y especialmente contigo, que hemos compartido en tantas oportunidades estos buenos deseos y estas cosas que nos unen en función del ser humano. Precisamente cuando Daniel nos presentaba, decía gente del fútbol, gente del deporte y de la filosofía, me señalaba. La última lámina, de verdad que me encanta, sobre todo la fase 4 y la fase 5, porque eso es pura filosofía. Cuando Jean-Paul Sartre te dice que la vida es estar en constante cambio, te dice cambio de sentido, cambio de dirección. Cuando te sientes un poco achicopalado, te sientes mal, bueno, habrá que buscar un cambio de sentido y por lo tanto un cambio de dirección en tu vida.
Yo pienso que el deporte, en este caso, nos da una buena señal para estar constantemente montado en eso de las tomas de decisiones. Cambio de dirección, cambio de ritmo, cambio de sentido, cambio de dirección. Creo que ese es el leitmotiv de todo ser humano, de no quedarse anclado en sitios que más bien lo anquilosan, que lo dejan mal parado, etcétera, y que cuando nosotros veamos que estamos ya en la dirección que debe ser, bueno, enseguida el cambio de ritmo y darle toda la fuerza que se debe imprimirle a todo esfuerzo que tengamos. De verdad que ha sido algo sumamente interesante, fascinante, escuchar al doctor José María en esta disertación, y que nos pone a nosotros alerta y nos pone más sobre el tapete lo que debemos hacer con nuestros muchachos y con nuestra propia vida, como se decía al principio, en este estilo de vida saludable, y que, como decía Jorge, ser diferente es común. Pienso que esos son temas que definitivamente debemos estar cada vez más empapados y trabajándolos todos los días. En función del próximo evento, nosotros vamos a trabajar con el tema de la Universidad Ecosaludable. Estamos en contacto con la Universidad Autónoma de Madrid y creemos que es uno de los mejores modelos que hemos encontrado, que lo lleva adelante José Sánchez, allá en el campus de Canto Blanco, y con quien ya hemos adelantado algunas conversaciones para inspirarnos en lo que están haciendo ellos. En una oportunidad, en una conferencia que estaba dictando sobre el ambiente, me decía un estudiante, pero profesor, ¿por qué se habla del medio ambiente? Y yo le decía, simplemente porque nosotros al principio teníamos un ambiente completo, ahora lo que nos queda es medio ambiente. Por lo tanto, hay que ayudarlo, hay que tener bien claro que debemos sostener ese medio ambiente que nos queda. Y vamos a hacer hincapié en la clasificación, en la taxonomía de las plantas y animales que habitan en nuestros patios universitarios. De verdad que hay una zona vegetal que muchas personas desconocen su nombre, su origen, bueno, para qué sirven, etcétera. Y lo mismo con la fauna, tenemos una fauna increíble en nuestro campo y muchas personas desconocen también. Ya estamos metidos en eso con otro profesor de nuestra facultad, que es Medardo Sánchez, y está trabajando conjuntamente en este proyecto para hacer esa taxonomía de plantas y animales. Un trabajo fehaciente con la limpieza de áreas visibles y transitadas con más frecuencia, los pasillos, las zonas por donde podemos caminar. Estando con Jesús allá en Fez, en Marruecos, nos llamaba la atención que no había una papelera en todo el ámbito de la universidad. Es que si no hay papeles, no hay papeleras. Entonces, ¿para qué necesitaban papeleras ahí en esa universidad? Todo el mundo mantenía limpio a su zona, y donde podía haber papeles, había papeleras. San Juan de la Cruz, diría Jesús, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. O sea, si hay papel, pon papelera. Si no hay papel, no pongas papelera. Porque si hay una papelera en el ambiente, te están invitando a que tú te encestes, para que tú hagas basto, al menos allí. Entonces ese es un trabajo muy fuerte que tenemos en nuestro campus, porque en verdad, a nivel de la limpieza visual del área, tenemos mucho trabajo que hacer. Y lo mismo que el reciclaje de material biodegradable, conjuntamente con la formación de unos facilitadores, unos estudiantes del 10º semestre, con su trabajo comunitario, para preparar charlas concientizadoras en el área del cuidado del ambiente. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá en la Carabobo, conjuntamente con lo que nos dice el profesor José Sánchez allá en el campus de Canto Blanco, que lleva adelante todo el Ecocampus, vamos a estar trabajando para el próximo año. Creo que dentro de todo lo que hemos propuesto en la Universidad Saludable, esta pata de la mesa o este punto clave de el elemento de la universidad ecosostenible es clave en todo lo que podemos hacer nosotros. Si nosotros tenemos una universidad saludable y la tenemos desde el punto de vista ecológico, creo que vamos a ir engrosando pues todos los elementos que queremos llevar adelante como universidad. Eso es, Jesús, lo que te podemos comentar hasta ahora, y siempre, bueno, satisfecho con estas intercomunicaciones.
Pues muchísimas gracias, Wilfredo, un honor haber escuchado estas palabras para terminar. Yo desde aquí pues darle las gracias a José María, darle las gracias a los profesores que hemos estado aquí, especialmente a Charo, que no sabía que iba a seguir con tanto entusiasmo. El tema deportivo. Y a vosotros también por el esfuerzo, ¿no? Igual que Juan Carlos, nuestro técnico, que es el que ha hecho posible que os llegue la presentación, que nos estemos escuchando y oyendo, y que va un poco con esa flexibilidad que nosotros le hemos enseñado y que nos enseña a ir adaptándonos a las distintas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Así que desde aquí ha sido un honor haber compartido estas horas de Universidad Saludable, ¿eh? Gracias, igual para nosotros, un placer haber tenido este auditorio lleno de personas que dedican su tiempo y su vida a la actividad física, al deporte, al desarrollo de las habilidades del ser humano, y al personal técnico que por supuesto dedica su mayor esfuerzo por también resolver todas estas situaciones que día a día se presentan y que bueno, son tan flexibles y antifrágiles que nos permiten comunicarnos permanentemente. Nuestro equipo, el doctor Wilfredo Lanza, el doctor Salvador Buchela, la doctora Flora Domínguez, que hoy no nos pudo acompañar, y mi persona, bueno, muy agradecidos de haberlos tenido hoy con nosotros, al doctor Stanley Steele y al profesor Jorge del Valle, quienes también participaron con nosotros hoy como expositores. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo, al Departamento de Educación Física y al resto de personalidades de la Escuela de Fútbol, el profesor Pasqué, a nuestros profesores y demás personalidades que nos acompañan. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad, Jesús.